siguiente grupo de infecciones que vienen a ser las virales. ¿Okay? Dentro de ellas vamos a ver esta infección que es muy frecuente, que son los herpes simple tipo 1 y tipo 2. ¿Okay? Estos virus de ADN son los más importantes que van a afectar en cuanto a la patología oral. Dentro de los herpes virus con lesiones orales tenemos el tipo 1, el tipo 2, pero ahí también está la varicela zoster, del herpes Barr, del Epstein-Barr, los citomegalovirus y los tipos virus herpes tipo 6, 7 y 8. Otro virus también viene a ser el Coxsackie y los siguientes que están mencionados ahí. Este tipo de infección, el herpes simple tipo 1 y 2, van juntos. La patología es bastante similar. Ocurre a través de, el virus va a ingresar a través de una solución de continuidad en la piel a nivel del epitelio nasal, bucal o genital o inclusive la piel. La mayoría de veces esta prima infección es asintomática. ¿Okay? La mayoría de veces es asintomática. A partir de esta infección primaria, el virus va a llegar a las terminaciones nerviosas sensoriales periféricas y de ahí va a ascender hacia los ganglios sensoriales. Va a llegar hasta el sistema nervioso central, donde se va a quedar de forma latente. Va a pasar desapercibida cuando ya no va a generar la replicación viral y va a haber episodios donde va a haber una reactivación del virus. ¿Qué quiere decir? Que el virus nuevamente viaja de forma anterograda hasta la periferia y va a dar nuevamente lesiones de forma recurrente, que generalmente son autolimitadas y que la mayoría de veces desaparece espontáneamente o son muy cortos el tiempo de su presentación. ¿Cuáles son los estímulos que van a hacer? Entonces va a haber una infección primaria, el virus se aloja, va a quedar inactivo, va a haber estímulos que lo van a reactivar y puede ser episódico. ¿Qué estímulos tenemos? Los que bajen la inmunidad, el estrés, por ejemplo, la ansiedad, algunas enfermedades, fiebre en algunas personas, la elevación de la temperatura, y también la luz, la exposición solar es un factor importante, sobre todo en el herpes simple tipo 1, que es el que más frecuentemente se asocia a la presentación a nivel de labios, ¿ok? La exposición solar. Aunque puede afectar el tipo 1 y el 2 a cualquier lugar, la mayoría de los tipo 1 se encuentran afectando por encima de la cintura, a nivel de la cabeza, mientras que la mayoría de herpes tipo 2 se localizan por debajo de la cintura, o sea, a nivel genital. También hay afección tipo 1 y 2 en las afecciones contrarias, ¿ok? Mencionadas por las prácticas sexuales que hay actualmente, ¿no? Entonces, el virus del herpes simple tipo 1 se reactiva más eficientemente en el ganglio trigémino. Por eso, su reactivación va a afectar generalmente la cara a nivel de la orofaringe y en la mucosa ocular. Mientras que el tipo 2 lo hace en los ganglios sacrolumbares y va a afectar las caderas, las nalgas, los órganos genitales y las extremidades inferiores. Cuando se da la infección, habíamos dicho que la mayoría de veces es asintomática, pero cuando es sintomática es muy florido, tiene mucha sintomatología. ¿Ok? Ahora, el virus del herpes simple tipo 1, la mayoría de reactivaciones que vemos es a nivel del labio superior, pero en el tipo 2, la mayoría de reactivaciones que hemos visto en consultorio es a nivel de la nalga, casi a nivel de la zona sacra. ¿Ok? Como las lesiones duran poquito tiempo, muy pocas veces podemos ver la lesión de la vesícula como tal. Los pacientes no llegan, por eso los pacientes llegan con pequeñas costras, o inclusive vamos a ver las manchitas hiperpigmentadas de lo que fue la presentación, ¿ok? Lo que importa ahí es la historia clínica, o sea, el paciente nos va a contar, ¿no?
Muchas veces, como habíamos dicho, la primera infección es asintomática, o sea, las personas nunca tuvieron una infección florida, no saben que tienen la infección, pero ellos cuentan, ¿no? Dice, tengo un granito, una lesión que me sale en la zona de la nalga, después de un tiempo me vuelve a salir, pasa un tiempo, siento un poco de dolor, me vuelve a salir. En algunos puede ser frecuente, mensual, inclusive semanal, ¿no? Y hacemos el diagnóstico. Clínicamente hay que sospechar del herpes simple tipo 2 con esa presentación clínica que nos dan los pacientes. El tipo 1 entonces es el que afecta a nivel labial, ¿ok? Se asocia frecuentemente al herpes simple tipo 1. Habíamos dicho que la primera infección es la mayoría asintomática, pero puede ser sintomática del tercer al séptimo día luego de la exposición. Y en los niños pequeños, en edades más o menos de 2 a 8 años, hay una prima infección muy sintomática, que es la gingivoestomatitis herpética. ¿Qué cosa vamos a ver? Lo que vamos a ver es que en toda la cavidad oral van a presentar vesículas que se han roto, han dejado erosiones, lesiones ulceradas que van a afectar casi todo lo que es la mucosa de los labios, a nivel de las encías, en el paladar duro, en la lengua, inclusive en el frenillo. A ver, casi toda la mucosa oral. Además produce cialorrea, produce malestar general, fiebre, inclusive hay artralgias en estos tipos de en estos niños. Los síntomas se resuelven en promedio 2 a 3 semanas, ¿ok? Cuando vemos una lesión inicial es la que hemos mencionado, que es asintomática, pero también puede presentarse con síntomas antes de las vesículas. Algunos dicen que tienen ligero dolor, quemazón, un prurito, alguna alteración a nivel con tipo parestesias y aparecen las vesículas, ¿ok? Pequeñas vesículas que se agrupan, que se pueden romper, pueden dejar erosión o una costrita, ¿ok? Y aparece en el borde de los labios. En general se autolimitan solos, duran en promedio, pueden durar entre 5 y 7 días. Claro que se puede sobreinfectar también, ¿no? Con un impético secundario, pero si no hay eso, su resolución es en promedio 1 semana. El herpes genital generalmente está producido por el virus del herpes simple tipo 2. Generalmente las primoinfecciones habíamos dicho que eran asintomáticas, pero cuando se da, puede durar, después de un periodo de incubación de 2 a 14 días, da manifestaciones clínicas muy severas. Pueden durar de 2 a 3 semanas inclusive. ¿Qué presenta? Y a nivel de la mujer, a nivel de los labios, puede presentar las vesículas, agrupadas, forman erosiones, úlceras con bastante dolor, malestar general inclusive, y en los varones estas vesículas dejan lesiones erosionadas muy dolorosas que se ulceran, pueden ir hasta la región del ano, en la zona del periné, ¿ok? Pueden ir inclusive a la zona de las nalgas y pueden inclusive seguir la distribución del nervio sacro. La prima infección algunas veces puede ser muy florida y en la mayoría de veces asintomática. Después de la prima infección pueden pasar de forma latente meses o años sin reactivarse. Depende del sistema inmune de la persona, parece que hay una predisposición genética también. Los factores mencionados anteriormente influyen, dentro de ellos, de repente las enfermedades, la fiebre, y va a haber una reactivación. Cuando se reactiva, la clínica es más leve, como la acabamos de mencionar. Precedida de ciertos síntomas, aparecen las lesiones vesiculares y luego en 1 o máximo 10 días se van a resolver completamente. Hay otras infecciones que están producidas por los mismos virus, ¿ok? También tenemos el eczema variceliforme de Kaposi. ¿Qué cosa es eso? Es una infección donde los pacientes con enfermedades inflamatorias
previas de la piel, por ejemplo, los pacientes que tienen atopía, que tienen alteraciones a nivel de la piel, ¿ok? Tienen una infección diseminada por el virus del herpes simple. Pero al ser diseminada afecta el estado general, también hay una afección interna y algunas veces si es muy abarcado de repente muchos órganos puede ser inclusive letal. El panadizo herpético es otra forma, por ejemplo, de primoinfección, donde las lesiones aparecen generalmente en los pulpejos de los dedos. La presentación igual es por vesículas, algunas confluyen, bordes eritematosos. Su característica es que son muy dolorosos, pueden venir con síntomas generales, inclusive puede haber adenopatías cercanas. Y se ve en los niños, por ejemplo, que hay veces que tienen los síntomas, generalmente tienden a meter el dedo en la boca. La infección diseminada, una infección generalizada, puede darse en pacientes, por ejemplo, embarazadas, en pacientes que tienen inmunosupresión, y las lesiones pueden ser amplias e intensas, inclusive pueden formar úlceras necróticas. También hay infección neonatal, generalmente en las mujeres que en el último trimestre, cercano al parto, tienen infecciones por herpes simple tipo 2 en la zona genital. Los niños pueden tener una infección sistémica, algunas veces no tienen lesiones cutáneas, pero tienen gran compromiso general con altas tasas de mortalidad. El diagnóstico de las primoinfecciones, como cuando son sintomáticas, generalmente son clínicas. A la mayoría habíamos dicho que eran asintomáticas y las recurrencias por la historia clínica. También se puede hacer cultivos virales, se puede pedir serología, inmunoglobulinas y también las pruebas de PCR. Las inmunoglobulinas generalmente se pide a personas que tienen lesiones recurrentes o que no tienen las lesiones en el momento, el PCR más para buscar a nivel de las vesículas, cuando son lesiones activas, si hay dudas diagnósticas. ¿Cuáles son los esquemas de tratamiento? Cuando son genitales sintomáticas, los antivirales de elección tenemos el aciclovir y el valaciclovir, ¿ok? Cuando son recurrentes, generalmente no se recomienda el tratamiento porque las lesiones son autolimitadas. Ahora, en algunas veces se puede usar para acortar la duración. Normalmente puede durar hasta 7-10 días. El tratamiento no lo bloquea, lo que hace es lo acorta o puede evitar que sea infeccioso. Cuando la vesícula se forma, está lleno de virus y en ese momento es muy infeccioso. Entonces, para disminuir la infecciosidad o para acortar el tiempo de duración, se puede usar el tratamiento ya de las herpes recurrentes. Ahora, cuando hay más de 5 o 6 reactivaciones anuales en las personas, ya se puede usar una terapia supresora de forma continua. ¿Okay? Estas son las dosis en herpes genital, por ejemplo, en el de primoinfección sintomática se recomienda aciclovir 400 3 veces al día, promedio 7-10 días, o valaciclovir 1 gramo 2 veces al día por 10 días. El herpes genital 400 3 veces al día por 5 días o el valaciclovir 500 por 3 días. Y en la terapia supresora se puede usar aciclovir 2 veces al día o valaciclovir 500 miligramos diarios. En el caso del herpes labial, cuando es un episodio muy florido, podría usarse también aciclovir, y en los episodios recurrentes tampoco se recomienda el tratamiento porque es muy autolimitado. ¿Ok? Ahora, generalmente es frecuente ver que los médicos le den aciclovir tópico, ¿no? El aciclovir tópico no tiene efectividad. ¿Ok? El penciclovir tópico sí tiene cierta efectividad, pero no hay en el Perú. Solo hay aciclovir, pero el aciclovir no funciona. Otro virus que lo vemos frecuentemente en consultorio viene a ser el molusco contagioso. El agente causal es un pox virus
es uno de los virus más grandes que afecta a la piel. Es un virus ADN, hay varios tipos, ¿ok? Y los más prevalentes es el de tipo 1 en niños y el tipo 2 que está asociado a transmisión sexual y en pacientes adultos. ¿Por qué? Porque vamos a ver que las manifestaciones clínicas cuando se da en adultos en zona genital es parte o está considerado una ITS, ¿ok? Y ahí probablemente sea el molusco contagioso tipo 2. La infección es transmitida por contacto físico directo, también por el uso de algunas fomites o autoinoculación. ¿Qué quiere decir? Que tengo una lesión, de ahí yo mismo, generalmente en los niños se ve que lo manipulan y de ahí se lo van llevando a otras áreas. Como les había dicho, es una ITS en el área genital en los gente adulta. Este virus se replica en las células del epitelio plano. No va a penetrar las zonas profundas, no va a causar viremia, solo es en la zona del epitelio donde se va a replicar. Es una enfermedad autolimitada. Puede durar de 6 meses a 5 años promedio y en más o menos 2 años dicen algunos que puede desaparecer. Y eso se ve en consultorio, ¿ok? Nosotros tenemos niños que tienen múltiples lesiones, ¿ok? Y esos niños, a medida que el sistema inmunológico va controlando el virus, las lesiones desaparecen espontáneamente. No le damos nada y las lesiones desaparecen. Como que hay niños también que las lesiones siguen aumentando y hay que darle tratamiento. En otros países, por ejemplo, ellos tienen una terapia expectativa, no le dan tratamiento. Y esperan que el sistema, le dan algunas sustancias que potencien el sistema inmune y esperan que haga su trabajo y no le dan tratamiento, vamos a decir, de remoción o tópico dirigido al molusco. Por eso se considera una enfermedad autolimitada. Entonces, ¿cómo vamos a ver las lesiones? Las lesiones son pequeñas pápulas de 1 a 2 milímetros, generalmente color piel, algunas están eritematosas, ¿ok? Y cuando son grandes tienen una umbilicación central. Con una lupa, cuando son grandes podemos verlas, tienen una umbilicación. Aquí se pueden ver, ¿ven? En las grandes, más en las pequeñas no se ven con tanta facilidad. En las grandes sí las podemos ver, ¿ok? En algunos pacientes inmunosuprimidos como VIH, las lesiones pueden llegar a ser gigantes, inclusive tumorales, como en este caso. La lesión es muy grande. El diagnóstico es clínico. El diagnóstico se hace mirando la lesión con la historia clínica. Generalmente presenta una lesión y a medida que pasan los días o la semana, las lesiones van aumentando. Generalmente periféricas a donde inició la lesión. Inicia la lesión y van en aumento. El diagnóstico diferencial tenemos ahí pues las verrugas y otro tipo de lesiones, ¿ok? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento puede ser extracción de la lesión, que es abrir la parte más superficial y prácticamente sacar, es como una lesión, como si fuera las lesiones de acné, tipo los puntos negros, ¿ok? Algo así se puede sacar de esa lesión, ¿ok? O el curetaje, que es remover toda la lesión. También se puede usar crioterapia. La crioterapia usamos el nitrógeno a menos 196 grados en forma líquida y con eso se quema la lesión. Se congela la lesión, prácticamente se congela esa zona de la epidermis y por congelamiento mueren los virus. Los virus son intracelulares, ¿no? Entonces, al morir la célula, junto con la célula mueren los virus. También se pueden utilizar otros productos como la podofilina, algunos inmunomoduladores, la cantarina, que son derivados de unos insectos, y lo que usamos en el hospital frecuentemente, como son niños, es el hidróxido de potasio, al 10%. Lo que se usa para mirar las láminas del examen directo de los KOHs, usan hidróxido de potasio porque es queratolítico, va a destruir la queratina y ahí se van a ver las estructuras de las hifas o las levaduras, ¿ya? Nosotros
indicamos el hidróxido de potasio en niños porque el tratamiento se puede llevar más, es menos doloroso, es más posible en el paciente. En la extracción, el curetaje, en la crioterapia, en niños pequeños nunca van a colaborar. Entonces, el hidróxido de potasio al 10% se manda a preparar y se usa en las noches, todos los días, hasta que formen una pequeña costra, la lesión se haga eritematosa y luego cae la lesión. Si ve que la lesión ha resuelto, se van avanzando con las otras hasta eliminarlas. Se puede llevar es un tratamiento domiciliario, se puede llevar de forma cómoda en niños muy pequeños. Otra infección frecuente viral vienen a ser las verrugas. Las verrugas están producidas por el virus del papiloma humano, tienen cierto tropismo por los tejidos. ¿Qué quiere decir? Hay un montón, vamos a ver que hay más de 100 tipos, más de 150 tipos de VPH, pero muchos de ellos tienen afinidad por ciertos epitelios. Vamos a ver en el siguiente cuadro, pero hay VPH que tienen afinidad por la piel de la cara, por la piel de las manos, del área genital, de las zonas de las flexuras, inclusive de la zona de ciertos epitelios como es el cérvix, ¿no? Estos virus están asociados a cánceres, ¿no? ¿Cuál es la causa o el agente más, vamos a decir, en un 90% que está asociado al cáncer de cuello uterino? Es el virus del papiloma humano, en un serotipo, en una variedad, no son todas, ¿no? ¿Cuáles son? La 16, la 18, creo, la 31, ¿ya? Entonces, tienen una afinidad por los epitelios. Tienen una característica. ¿Qué van a producir? Proliferaciones benignas o papilomatosas, papilomas, que bajo ciertas circunstancias, en algunos casos, pueden experimentar transformación maligna, como el que acabamos de decir. ¿Okay? Hay más de 100 tipos. Algunas producen lesiones proliferativas a nivel de la piel, de la mucosa, a nivel laríngeo y el tracto anogenital. ¿Cómo se contagian? ¿Cómo se transmiten? Piel a piel. ¿Ok? Lo primero que se da es la lesión de los viriones a nivel de las células del tejido epitelial, lo cual puede producir dos tipos de infecciones, ¿ok? Productivas o latentes. Productivas o activas quiere decir que la replicación viral se lleva a cabo principalmente en las células del epitelio. Producen cambios característicos, producen lesiones verrucosas, ¿ok? Y una infección latente es que se produce en células inmaduras de las células basales. Estas se producen en la célula a nivel de los estratos más superficiales, por ejemplo el granuloso, y la infección de tipo latente más en la membrana a nivel del epitelio del estrato basal. ¿Okay? El ADN viral permanece dentro de la célula sin replicarse, no hay cambios morfológicos, no hay cambios en la célula y inclusive no se puede detectar muchas veces el virus. En promedio, estas infecciones se pueden autolimitar en años, o sea, sin tratamiento se pueden resolver, algunas veces se puede resolver. Este es el cuadro donde están los números con los que se han catalogado cada tipo de VPH. Estas son las enfermedades que van a producir con las manifestaciones clínicas y este es si tienen un riesgo de producir cáncer. Por ejemplo, las verrugas vulgares están producidas por estos tipos, las plantares, las plantares, los condilomas, miren los que están asociados a un alto potencial oncogénico de producir cáncer. A nivel de cabeza y cuello, también tenemos algunas que están asociados a carcinomas escamosos. ¿Ok? Como ven, es una gran variedad, pero lo importante es que cada tipo de virus que ha sido catalogado
tiene una afinidad por cierto tipo de epitelio. ¿Qué producen? Clínicamente lo vamos a ver como verrugas comunes. Las verrugas comunes, ¿cómo se ven? Se ven como unas pápulas, a veces confluyen y forman placas, que están elevadas, obviamente, por eso son pápulas o placas, que si las tocamos son un tanto duras, son ásperas. ¿Dónde las vamos a ver? En las manos, generalmente en los dedos. La mayoría de veces el paciente es asintomático, ¿ok? No producen dolor, más que nada es estético, no hay sintomatología. En cambio, en las verrugas plantares, se llaman así porque se dan en las plantas, son duras, generalmente aparecen en los talones, en la parte de apoyo de la planta del pie, pero ahí causan dolor porque nosotros lo vamos a presionar a la hora de caminar. Como nosotros la presionamos, su crecimiento no puede ser hacia la zona exterior, sino al aplastarse generan dolor. Crecimiento como si estuvieran creciendo hacia adentro y ahí producen dolor. ¿Ok? ¿Cómo se ve clínicamente? Son unas pápulas aplanadas, un tanto queratóxicas, pero tiene este diagnóstico. Aquí el diagnóstico importante son los callos, ¿ya? Pero los callos, ¿qué son? Los callos son lesiones que son alteraciones en la epidermis porque hay una fricción continua. Como hay una fricción continua, la epidermis se engruesa para soportar esa fricción y forma un engrosamiento de la piel. Entonces, los callos generalmente lo vamos a ver en puntos de apoyo, donde roza el zapato, ¿ok? O puntos de apoyo clásicos del pie. En cambio, las verrugas no se encuentran en esas zonas y además las verrugas tienden a aumentar. Los callos no, pues, ¿no? Uno puede tener 2, 3 callos y están en las mismas zonas. En cambio, las verrugas van aumentando. Aparece uno, luego aparecen 2, 3, en zonas donde no hay fricción. Y las verrugas producen, si lo viéramos a nivel de histopatología, las verrugas producen papilomatosis, que es como una hiperplasia a nivel de la epidermis, como si fuera una cresta. Y en esa cresta, debajo de la membrana basal, estaban los vasos sanguíneos superficiales, ¿se acuerdan? Los vasos sanguíneos superficiales también hacen esa disposición. Y la verruga, al haber fricción, se ven esos puntitos negros. Esos puntitos negros son de los vasos sanguíneos superficiales que se trombosan y se pueden ver. Esa es la diferencia, vamos a decir, si está en una zona de fricción con el callo. Hay otras verrugas, por ejemplo, las verrugas planas, son pápulas pero aplanadas, pequeñas, pueden ser un poquito hiperpigmentadas o más claras que la piel de la persona. Pueden aparecer en cualquier parte, pero generalmente en los niños lo vamos a ver en la cara. La historia es igual, aparece una lesión y luego van aumentando. Estas lesiones sí pueden darle un poquito de prurito a la persona, un poco de prurito tienen. Las mujeres pueden tenerlo a nivel de las piernas. Otro tipo de verrugas son las filiformes. Filiformes porque tienen un aspecto alargado, ¿ok? Suelen localizarse generalmente en la cara, a nivel de los párpados, también a nivel del cuello. Tienen un crecimiento exofítico. Aquí lo pueden ver en un dibujo y aquí es una foto donde se pueden ver las proyecciones digitiformes que tienen, ¿ok? Tienen una base como un pedículo. Y los otros tipos de verrugas son las verrugas genitales, también conocidos como condilomas. Es una de las ITS más frecuentes que vemos, es de las más frecuentes que vemos en consultorio. Surgen como unas lesiones con crecimiento tipo digitiforme, se comparan mucho como una coliflor, como una cresta de gallo, ¿ok? Y dependiendo del lugar pueden tener ciertos colores y del fototipo de la persona, ¿no? Si son pieles de fototipo 3, tienen unas lesiones esofíticas un tanto rosadas, inclusive blanquecinas, pueden estar como húmedas y
En las zonas más hacia la región púbica, ¿okay? Hacia la base, por ejemplo, del pene o a nivel de los labios, pueden tener lesiones papulares un tanto más con crecimiento más localizado, continuo, de superficie un tanto verrucosa. ¿Ok? Y aquí puede haber múltiples lesiones juntas también, este es en zona genital, ¿ok? Y este es en la zona púbica. No solo afecta a la zona de propiamente los genitales, no solo van a afectar a los labios, sino se van a ir hacia la zona de la base del pene, hacia la zona púbica también va a afectar, ¿ok? Entonces, los pacientes, ¿cómo se contagian de estas verrugas genitales? El contacto es directo y viene a ser de lesiones genitales del mismo tipo de piel similar, ¿ok? Quiere decir, por más que las personas se toquen sus verrugas genitales, va a haber contaminación o va a haber lesiones clínicamente evidentes a nivel del, por ejemplo, de la mano que tiene un epitelio, un estrato córneo muy engrosado. No. Lo que les había dicho al inicio, ¿te acuerdas? Que era afinidad por tejidos. Ellos tienen ciertas localizaciones. O sea, un condiloma acuminado, por más que lo toque de repente con mi mano, no voy a tener clínicamente evidente, no se va a poder visualizar. Ahora hay otro tipo de lesiones que son más raras de ver, pero también se reportan. Una condilomatosis gigante, ¿ok? Que son lesiones verrucosas, pero muy grandes, vegetantes, de crecimiento muy rápido. Es un tumor benigno, en realidad, con destrucción que destruye localmente el área, pero tiene muy poca capacidad de malignización, no puede hacer metástasis, es muy poco probable que se malignice, pero destruye localmente. En estas lesiones estudiadas sí se ha visto también que está involucrado los BPH. ¿Okay? La papulosis bovenoide son lesiones papulosas, semiesféricas, de color marrón, que se encuentran en zona genital y que si le hacemos una biopsia exhiben características de un carcinoma in situ, que muchas veces se resuelve y que pocas veces progresa a un carcinoma invasor. ¿Ok? Yo tengo un paciente con VIH que tiene unas lesiones a nivel perianal, es un paciente que tiene sexo con hombres y este paciente en la zona perianal tiene unas lesiones así, ¿ok? No parecen verrugas porque no son exofíticas. Generalmente en la zona perianal también se ven tipo coliflor, pero en el paciente serán lesiones planas, marrones y no proliferan mucho. Le hemos hecho una biopsia y yo estoy esperando que salga este tipo de lesión, que lo informe, ¿no? Estas lesiones, según la literatura, pocas veces progresan hacia un carcinoma invasor y pueden ser autolimitadas. Las manifestaciones clínicas, los síntomas, como les dije, va a depender de la localización, ¿ok? Del lugar donde están afectando. El periodo de incubación oscila entre 3 semanas y 8 meses, promedio 2 meses. ¿Esto es importante? Sí es importante. Ese dato es muy importante. ¿Por qué? Cuando nosotros vemos pacientes con verrugas vulgares, por ejemplo, nosotros le hacemos la crioterapia o le damos un tratamiento queratolítico después que haya caído la lesión. La última lesión clínicamente evidente, le decimos al paciente que tiene que estar visualizando lesiones en las áreas más cercanas. ¿Por qué? Porque los virus no los podemos ver, obviamente, y las lesiones se pueden formar inclusive, miren, hasta 6 meses después de la última presentación clínica. Entonces yo puedo tener una verruga, la terminé de eliminar, pero puede volver a salir la infección de aquí a 2, 3, 4, 5, 6 meses. Lo mismo sucede con las lesiones a nivel genital. ¿Ok? Los diagnósticos diferenciales son muchos. ¿Se acuerdan que eran los gránulos de Fordyce? ¿Se acuerdan? Eran glándulas sebáceas ectópicas, ¿no? Que son una variante, vamos a decir.
Entonces algunos pacientes también vienen con esta lesión como diagnóstico de verrugas, pero no son verrugas. La otra patología que seguramente ven muy frecuente son estas lesiones pediculares que están a nivel de pieles, que lo ven en la gente que tiene aumento de peso, obesidad o diabetes, se llaman acrocordones, ¿ok? Eso también es diagnóstico diferencial de las verrugas. Muchos pacientes vienen y dicen, vengo por mis verrugas. No son verrugas, son acrocordones. Y otros son las queratosis seborreicas, que es muy frecuente de ver, ¿ya? En la zona genital hay que hacer diagnóstico diferencial con las hemorroides y los plicomas. Eso también es mucha consulta por eso. Tenemos muchos pacientes que vienen por plicomas con diagnóstico de gastroenterología que lo mandan como verruga genital. ¿Qué son los plicomas? Son repliegues de